Colonizada por los rusos en 1581, ocupa prácticamente 2/3 del territorio ruso. 13 millones de kilómetros. Es prácticamente la superficie de la Tierra. Si consiguiera la independencia, sería el tercer país más grande del mundo. Cabe añadir que, hasta la Segunda Guerra Mundial, el té era moneda de cambio en Siberia. Tierra de permafrost, el desastre del Tunguska y pantanos gigantescos. 4 de los 10 ríos más largos del mundo se encuentran aquí. Los mundialmente famosos huskies también proceden de aquí. Los mayores félidos, los tigres siberianos, viven aquí. Y no solo ellos, sino también nosotros. En Siberia se han encontrado vestigios de Homo erectus, viviendo allí en épocas en las que el clima era mucho más suave y agradable. Se extiende desde las montañas uralianas del oeste hasta el Océano Pacífico, el Océano Glaciar y hasta Kazajstán, Mongolia y China. Es una enorme fuente de recursos naturales. Aquí es donde se extraen principalmente el gas y el petróleo rusos. Los recursos de Siberia Occidental se extienden por una superficie de más de 2 millones de kilómetros. Pero Siberia no es solo una tierra de recursos naturales. También es un lugar de exiliados históricos, durante la guerra y la ocupación soviética. En la región meridional, el ambiente es moderadamente cálido y agradable. Hacia el norte se impone un clima de frío subpolar y polar. En zonas de frío extremo, el termómetro desciende hasta alcanzar los menos 70 grados. Durante el verano, particularmente en la zona suroeste, las temperaturas pueden llegar a los 22 grados. Considerando la vastedad y la hostilidad de estas áreas, la densidad de población es bastante baja. Tierra. 30 millones de personas, en su mayoría rusas, viven aquí. Aunque todavía hay nativos, constituyen el 5% de la población. Los mayores núcleos de población se encuentran en los grandes centros industriales, centrados en la minería y la industria pesada. Casi 4 millones viven en Yekaterinburg y 2 millones en Chelyabinsk. La mayoría de las ciudades se construyeron cerca del ferrocarril transiberiano de casi 9.300, que conecta Moscú y Vladivostok a través de 8 usos horarios. El viaje en tren transiberiano desde la capital hasta Vladivostok dura una semana entera. En cuanto a los indígenas, se mantienen alejados de los rusos, cultivando sus tradiciones y su lengua. Y a los rusos no se les permite hacerlo. Siberia es famosa por su frío extremo. Alrededor de 65 de sus tierras están cubiertas de permafrost, lo que hace que el suelo sea extremadamente duro, casi como el hormigón. Esto permite construir directamente sobre él infraestructuras como carreteras y oleoductos. El permafrost alcanza profundidades de hasta 1.500 metros, confirmadas por investigaciones en la cuenca del Lena, que indican que desciende hasta 1,5 kilómetros. Durante el verano, solo se descongela la capa superior de unos 2 metros de espesor. A principios de 1970, en la ciudad de Bratsk, se registraron copos de nieve de más de 30 centímetros de diámetro. Sin embargo, el permafrost no se encuentra en todas partes de Siberia Central. Extensos bosques son más comunes y justo en el centro de Siberia. 30 de junio de 1908 se produjo una enorme explosión, el desastre de Tunguska, que derribó árboles en un radio de 40 kilómetros en una fracción de segundo. Fue una de las mayores explosiones que la humanidad ha tenido el placer de presenciar. Podía verse en un radio de 650, oído incluso a 1,000 de distancia. Caballeros blancos fueron vistos en muchas ciudades europeas, en este momento más de Ealing. 100 años, los científicos han estado investigando lo que causó la explosión. Las apuestas más comunes apuntan a un meteorito, extraterrestres o incluso Nikola Tesla. Independientemente de la causa del desastre, se sabe que la explosión fue 1000 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. Derribó más de 80 millones de árboles en pocos segundos. Cuando se vive en Siberia, es necesario estar en buen estado de salud, ya que las condiciones aquí no son favorables a la media débil. Los siberianos que viven aquí pueden disfrutar de un agradable baño en las aguas del Baikal, llevando bonitos bañadores, porque a los lugareños no les molestan las temperaturas extremadamente bajas. El Baikal tiene 600 kilómetros de largo, 110 de ancho y más de 1.600 metros de profundidad. Es suficiente para ser el mayor lago de agua dulce del mundo y contiene la 20ª parte de las reservas mundiales de agua dulce no congelada. También es el lago más antiguo del mundo. Se creó hace casi 25 millones de años. Su superficie es mayor que la de los Países Bajos. En él desembocan más de 330 ríos.
y debido a su gran tamaño a menudo se dice que más que un lago es el mar de Bicol. Aquí puede ser excepcional. Según la estación, se congela. En invierno, la capa de hielo puede alcanzar los 2 metros de profundidad. En verano, cuando estalla una tormenta, las olas pueden alcanzar incluso más de 4 metros de altura. Curiosamente, los habitantes de las zonas septentrionales de Siberia rara vez viven en un mismo lugar toda su vida. La mayoría de los habitantes de Siberia, cuando llegan a la vejez, son trasladados al sur de Rusia, porque a partir de cierta edad, el cuerpo humano no responde mejor a las duras condiciones climáticas. Del mismo modo, el clima influye negativamente en la conducción, a menos que el vehículo que se conduzca en Siberia sea un coche siberiano de fabricación rusa, porque entonces es un vehículo adaptado a las duras condiciones que imperan aquí. Un residente que vaya a Siberia en su coche simplemente no sabe lo que hace, sobre todo si tiene en cuenta las temperaturas trágicamente bajas que debe considerar mientras conduce. En un clima así, no se debe apagar el motor. Debes tener el motor en marcha todo el tiempo, porque si lo apagas, no podrás arrancarlo al día siguiente y simplemente tendrás que esperar a que llegue la primavera para ponerlo en marcha. La característica más peculiar de Siberia en cuanto a coches es el momento en que una persona se precipita por el desierto en invierno, queriendo llegar a su destino antes de que anochezca, y el coche se avería. Parado en medio de la nada, tiene que tener en cuenta la seria probabilidad de no volver a ver a sus seres queridos. La única salvación de una muerte prácticamente inevitable es un vecino de paso que te lleve al pueblo más cercano. Los lugareños de aquí son como un éxito. El vasto paisaje y los duros inviernos moldearon el carácter de la población local mucho antes de la llegada de los rusos. Zárov y los Terribles mostraron interés por la región en la segunda mitad del siglo XVI, principalmente para obtener pieles y otros artículos de la región que la población local pudiera donar como parte de los impuestos. Al aumentar los impuestos, la población se empobreció. Los chamanes empezaron a darse cuenta de que los rusos extranjeros hacían mal y que no había que engañar a los indígenas de Siberia. De ahí que el zarismo quisiera eliminar el chamanismo. Intentaron varias soluciones, y cuando las amenazas no sirvieron de nada, finalmente recurrieron al soborno. Se propuso abolir el impuesto a favor del zar durante un periodo de varios años. También se ofrecieron dinero y baratijas. Era evidente que, a pesar de la firme resistencia de los residentes, cada vez llegaban a San Petersburgo más informes de que cada vez más residentes abandonaban el chamanismo. Sin embargo, con el tiempo, el número de personas bautizadas fue aumentando cada vez más, y los informes que llegaban sugerían que el proceso se había descontrolado allí hasta tal punto que en un momento dado el número de personas bautizadas superó varias veces el número de habitantes del distrito. Resultó que los astutos habitantes se bautizaban varias veces solo para recibir el mayor número posible de regalos de los rusos. Con el tiempo, los funcionarios zaristas fueron sustituidos por comunistas dirigidos por Lenin y Stalin, pero tampoco supieron hacer frente a los siberianos.